No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Israel ha acusado a Al-Fatah de haber planeado el asesinato del primer ministro Ehud Olmert. También han vuelto los enfrentamientos entre Hamas y Fatah. Hablamos de lo que está sucediendo entre Turquía e Irak, y también vamos a hablarles del presidente de Melilla en visita a Israel para fortalecer vínculos con la diáspora melillense, y les hablaremos de la campaña electoral suiza, que ha sido calificada de amarga y sobre todo de racista. Empezamos en Israel. Según la agencia informativa Europa Press, el jefe del Servicio de Seguridad Interior de Israel, el Shin Bet, Yuval Diskin, informó que una célula terrorista de Al-Fatah próxima al partido del presidente Mahmoud Abbas trató de asesinar en verano al primer ministro israelí Ehud Olmert. Según el informe de Diskin, presentado durante el Consejo de Ministros celebrado el domingo en Jerusalén, los presuntos terroristas habían planeado disparar el pasado 6 de agosto contra el convoy oficial que trasladaba a Olmert hacia el Hotel Intercontinental de Jericó, al que se dirigía para entrevistarse con Abbas. No obstante, la recepción en el Shin Bet, muy poco antes del viaje de información de inteligencia precisa sobre un grupo de terroristas de Al-Fatah, que fue inmediatamente transferida a los servicios de seguridad palestinos, permitió bloquear la intentona y arrestar a 5 sospechosos, 3 a manos de los servicios palestinos y 2 a través de operaciones israelíes ejecutadas en la zona. Bueno, y la que se ha montado evidentemente a raíz de esto, muchas voces se han vuelto a escuchar que exigen que se aborte esa próxima cumbre de paz que tiene prevista, organizada por los Estados Unidos. Olmert, por su parte, dijo que no tiene intención de suspender las negociaciones, pero advirtió que Israel no mirará para otro lado, que encontrará la manera de expresar su malestar sobre la cuestión. Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina ha negado el incidente en un comunicado oficial en el que decía que lo difundido era fantasía y un mal pretexto para interrumpir el diálogo. Bueno, pues también dentro del gobierno israelí, pues eso, se ha montado una bastante grande. Algunos diputados como Yuval Steinitz del Likud reclamaban el fin del diálogo con Abbas, decían que es una luz roja de alarma, que el gobierno no puede ya que Abbas no puede controlar, el gobierno no podría controlar ni su propia seguridad. Advertencias que se multiplicaron además cuando trascendió que 3 de los sospechosos que fueron detenidos en su momento por los servicios palestinos fueron posteriormente puestos en libertad. Eso sí, vueltos a encarcelar el viernes, poco después, y explicó el primer ministro palestino, Salam Fayyad, que sí, que había dado orden al arresto de estos terroristas en cuanto fueron excarcelados. En fin, como ven, ningún buen presagio, pero bueno, de ahí a decir que el gobierno no ha podido conseguir controlar la seguridad, pues sí, porque la verdad es que el Shin Bet abortó afortunadamente antes de tiempo ese atentado. Seguramente Ehud Olmert no es el primer ministro que intentan asesinar los terroristas palestinos, así que lo importante desde luego es que lo han evitado. Bueno, seguimos, porque desde luego este es un problema que hay en Israel con la autoridad palestina, pero los palestinos, además de este problema, tienen uno interno bastante grande del que ocuparse. Según la agencia informativa Associated Press, continuaron estos últimos días los choques entre las fuerzas de Fatah y de Hamas en la Franja de Gaza, que han provocado al menos 10 muertes hasta la fecha, entre los cuales se incluye una mujer de 51 años y un niño de 13. Los enfrentamientos entre Hamas y el clan Heles, que está asociado tanto con Fatah como con el grupo militante de la Yihad Islámica, se expresaron ayer cuando estalló en la Franja de Gaza un vehículo que transportaba militantes de Hamas, dejando al menos 3 heridos. Una portavoz del ejército israelí dijo que Israel no estaba involucrado en el ataque, y algunos altos funcionarios palestinos advirtieron que esto podría provocar una guerra civil en Gaza. Bueno, parecía que se había calmado la tensión entre Fatah y Hamas, pero parece que no. Volvemos a revivir esas imágenes que se pudieron ver cuando fue la toma de poder de Hamas hace unos meses. En aquel entonces hay que recordar que hubo cientos de muertos, y este nuevo enfrentamiento empezó la semana pasada cuando fuerzas de la seguridad de Hamas acordonaron un barrio en el este de la ciudad de Gaza para arrestar a varios miembros de un clan cercano a Fatah, de este clan llamado el clan Heles, que es uno de los mayores de la franja.
y abrieron estos fuegos contra los miembros de seguridad. Más tarde, las fuerzas de Hamás arrestaron a quienes llamaron fugitivos, que se dirigían a reforzar el clan. Bueno, como ven, la tensión es máxima en Palestina, y no es bueno también teniendo en cuenta estas conversaciones de paz a largo visto, aunque esto está sucediendo en la franja que está en poder de Hamás. Y vamos a hablarles a continuación de algo que también hace ruido cerca y es preocupante, es la situación entre Turquía e Irak. Según fuentes informativas, los recientes enfrentamientos entre el ejército turco y militantes kurdos por el territorio Kurdistán se solucionarán por vía diplomática, aunque Turquía ha desplegado sus fuerzas a lo largo de la frontera con Irak como medida de prevención. El presidente de Irak, Jalal Tabalán, ha adelantado que los rebeldes kurdos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán anunciaron ayer un alto al fuego. Los Estados Unidos han ofrecido su apoyo para solucionar y erradicar los enfrentamientos y el primer ministro turco, Tayyip Erdogan, ha explicado que esperará unos días a que este país intente controlar a los kurdos separatistas. Bueno, más o menos para que se hagan una idea de cómo fue todo esto. Unos 150.000 militares turcos se desplegaron el domingo en la frontera con Irak después de que varios milicianos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán se infiltraran en territorio anatolio desde el norte del país vecino y lanzaran un poderoso ataque contra un grupo de soldados turcos que se saldó con la muerte de 12 de ellos. Las fuerzas armadas turcas estaban centrando en bombardeos aéreos contra insurgentes kurdos en la frontera común. Por eso los del Partido de los Trabajadores del Kurdistán tuvieron que evacuar sus bases y se marcharon, que estaban cerca de la frontera de Turquía, y se desplazaron hacia áreas remotas del interior del norte de Irak. Según varios expertos que eran citados por la prensa local, se decía que el ataque del Partido de los Trabajadores del Kurdistán contra el ejército era una trampa para Turquía, que el objetivo era colocar a Turquía en la posición de ocupante y provocar de esta manera una enfrentación de Turquía con las autoridades del norte de Irak y con los Estados Unidos. Es una situación muy delicada, ya que en estos momentos Turquía tiene un pequeño problema con los Estados Unidos relacionado con la aceptación o no de si se va a llamar o no genocidio lo que sucedió con el pueblo armenio. Y por otro lado, también hay que recordar, bueno, según algunos analistas, destaca un artículo que escribió Esther Chabot en el nuevo Excelsior.com, el Kurdistán es precisamente una de las únicas zonas donde se vivían momentos de paz dentro de la zona de Irak, con lo cual ese ataque dañaría las únicas zonas un poquito donde algo de esperanza da esa guerra. En fin, el gobierno británico pidió a Turquía que busque una solución a la crisis kurda a través del diálogo, y Gordon Brown se reunirá en breve con su colega turco, con Tayyip Erdogan, y suponemos que de esto se va a hablar. Seguiremos pendientes. Nosotros ahora nos vamos a hablarles de unas elecciones que da la sensación, todavía es un poco pronto para opinar, pero da la sensación de que quienes han salido no son los mayores amigos de la tolerancia. En lo que supone la mayor victoria de un partido en Suiza desde la Primera Guerra Mundial, la Unión Democrática de Centro, a quien se le ha acusado de desarrollar una campaña racista y xenófoba opuesta a la inmigración y a un acercamiento con la Unión Europea, emergió victoriosa en las controvertidas elecciones federales de este fin de semana. La Unión Democrática de Centro, liderada por Christoph Blocher, que utilizó para su campaña publicitaria un cartel en el cual ovejas blancas patean a una oveja negra, se confirma como la primera fuerza política suiza al conseguir el 29% de los votos y 61 asientos en el Congreso helvético, derrotando al Partido Socialista. También el Partido de los Verdes consiguió ganancias al aumentar sus escaños a 20, lo que, según los observadores, indica la creciente preocupación de los suizos por el calentamiento global. Sí, por el calentamiento global y por los inmigrantes, que son los que más votos han sacado. El cartel era bastante llamativo, unas ovejitas que le daban una patada a una negra, que era la mala. También es un triunfo electoral que cambia el panorama político de un país que está caracterizado precisamente por el consenso y porque en su mayoría se ha conformado por muchísimos inmigrantes que han ido ahí. Según una encuesta del 2006, el 53% de los 7 millones de habitantes de Suiza, incluido el 1,5 millones de extranjeros, podría ser considerado xenófobo en algún grado, aunque el 90% rechazaría claramente el extremismo de derecha. En fin, habrá que estar pendientes de esto porque
que no apetece nada empezar a escuchar declaraciones en contra de los inmigrantes, racistas, en contra de los negros, en contra de los musulmanes. En principio no es especialmente antisemita, pero se empieza por cualquier lado, se puede escuchar en cualquier momento algo en contra de los judíos, así que estaremos pendientes. De todos modos, por otro lado, hay que comentar que los gemelos Kaczynski de Polonia, presidente y primer ministro, por su parte han perdido muchísima fuerza en las elecciones que se celebraron en Polonia. Bueno, unos suben, otros no terminan de bajar del todo, pero pierden apoyo. Nosotros ahora les hablamos de un viaje del presidente de entre Melilla y España, un acuerdo. El presidente de Melilla, Juan José Imbroda Ortiz, ha llegado a Israel en una visita semioficial, acompañado de su mujer y de la consejera de Cultura, Simi Chokron. Imbroda Ortiz se reunió ayer en la casa de Melilla, en Jerusalén, presidido por el rabino Salomón Guanón, natural de la ciudad, y alentó a los más de 5.000 melillenses y descendientes de melillenses que viven en ese país a seguir manteniendo estrechos vínculos con la ciudad autónoma. Ortiz pasó la mañana de ayer en Yad Vashem y por la tarde tenía previsto un desplazamiento a Belén. Dijo que como persona, como melillense y como presidente de Melilla, se veía obligado a rendir homenaje a tanta gente que sufrió, y también, aunque parezca mentira, dijo que tenía que entonar un mea culpa porque, dijo, él también forma parte de la humanidad que hizo esa barbarie. Insistió en que venía como un melillense, como una persona que quiere conocer la barbarie humana hasta su máxima expresión, y que hay que desnudarse y decirse de alguna manera que todos son culpables, porque generación tras generación no se puede crear esa dosis de odio. Estas fueron las palabras del presidente de Melilla, Juan José Imbroda Ortiz, en su visita a Yad Vashem. Y nosotros dejamos aquí esta primera parte del informativo. Nos vamos con Jorge a hablar de cultura. ¡Vámonos! Jorge, ¿qué tal? Muy bien, aquí con varias noticias, muchas de ellas que suceden hoy mismo, aparte de la película esta del preestreno de Casa Sefarad. Sí, pues mira, vamos a empezar que lo mismo están todavía a tiempo de no sé, que depende de la hora que estén escuchando esto. Si sí, es bueno, prontito, manden todavía mail, que a lo mejor están a tiempo. A las 8 de la noche ya saben que es en el cine. Pero bueno, vamos a hablar de primero el Museo del Holocausto en Argentina, que hoy a las 7 de la tarde, en la calle Montevideo, donde está situado el museo, va a haber una disertación sobre el valor social y actual del testigo y el testimonio, a cargo de las doctoras Mirta Goldstein y Laura Arias. Mirta Goldstein es doctora en psicología, miembro de la Sociedad Psicoanalítica Argentina, etcétera, y ha investigado la Shoah y el totalitarismo. Y ha escrito un libro como Xenofobia, Terror y Violencia, Erótica de la Crueldad, etcétera. Y Laura Arias también es psicóloga, profesora de la Universidad Kennedy, etcétera, etcétera. Vamos con otra noticia que tiene que ver con hoy mismo. Es un curso de hebreo y cultura judía. Hoy te pillan las noticias en el filo, me pisa, es que hoy empieza el curso a ti siempre te gustan las noticias de Aragón. Esta de Aragón. Esta de Aragón, qué bien. El curso de hebreo y cultura judía 2007-2008 que organiza Zaragoza, la Asociación Sefarad Aragón para principiantes, que comienza hoy y se extiende durante todo el año hasta junio del 2008. Se dicta ya es el 8º año en el Centro Cívico Salvador Allende, en la calle Florentino Ballesteros, en el antiguo Matadero. Las clases son presenciales y hay plazas limitadas, o sea que hay que apurarse, hay que tener prisa. Y ahora vamos a Francia, porque el Museo del Arte y Historia del Judaísmo de París presenta, ha empezado ya el 17 de octubre, pero hasta el 27 de enero próximo tienen tiempo para ver una exposición sobre la novela gráfica. Se llama Un Superman, de Superman al gato del rabino, así se llama. Está comisariada por Anne-Hélène Hug y es la primera vez que se exhibe en Francia el importante papel que jugaron los creadores judíos en el arte del dibujo dirigido al gran público. Incluye 270 obras, documentos, etcétera, especialmente del periodo 1890-1930, las caricaturas y todas estas cosas. Y allí se ven también estos especies de superhéroes que surgieron también dentro de las revistas o publicaciones judías, y es algo que creo que es muy interesante para el que esté por París, que no se lo pierda. Vamos con Israel. Como todos los años, el 24 y el 25 de octubre, mañana y el pasado, va a tener lugar en Tel Aviv el Festival Dance Europa, en el Susan Delal Centro de Tel Aviv.
Este centro aloja el mayor evento internacional de la danza. Una de las compañías líderes es Batsheva, fundada en el 64 por la baronesa Batsheva de Rothschild, y la coreógrafa norteamericana Martha Graham. Hombre, Martha Graham. A todo el mundo ya le suena, He dicho, hombre. El director artístico de la compañía desde 1990 es Ohad Naharin. Es el responsable de la innovación y creatividad que exhiben en cada presentación, y ya llevan más de 200, van a un ritmo de 250 actuaciones anuales, tanto en Israel como en el exterior. Y la última noticia para hoy es del Reino Unido, es Charlotte Salomon en el teatro. El New End Theatre de Londres estrena mundialmente Lotus Journey, una obra de Candida Cave, al cumplirse 90 años del nacimiento de Charlotte Salomon. Esta obra empieza a representarse el día 29 de octubre hasta el 25 de noviembre. Está inspirada en la vida de esta artista judeo-alemana, Charlotte Salomon, asesinada en Auschwitz en 1943, de la cual en estos momentos justamente se está haciendo una exposición de obras en el Museo Judío de Berlín y en el Museo Judío Histórico Judío de Ámsterdam. O sea que es un nombre que está sonando mucho, el de Charlotte Salomon. Y con estas noticias de Londres, de Tel Aviv, de todas partes, nos despedimos por hoy, si te parece bien. Pues muchas gracias, Jorge, te lo agradezco, y no nos vamos ahora al Rincón de Irit, porque como saben, Irit a partir de ahora será quien se ocupe de las noticias de los lunes, con las noticias que solía traernos al Rincón de Irit. El magazín informativo se limitará a dar noticias políticas, la primera parte, y culturales con Jorge a partir de ahora. Muchísimas gracias y les esperamos mañana. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenido a nuestro espacio informativo. Hoy es el 12º aniversario del asesinato del primer ministro Isaac Rabin, que viene con polémicas o incendiarias declaraciones de uno de los ministros israelíes. Más cosas. Olmert está intentando recabar apoyos internacionales contra el programa nuclear de Irán, y parece que lo está consiguiendo. De hecho, visita en estos momentos Londres. También les vamos a hablar de cristianos evangelistas que al parecer prometen $10.000 a todo judío iraní que se vaya a Israel. Hablaremos de xenofobia aquí en España, racismo, que hemos podido ver en unas imágenes tremendas, y también despedimos a un artista estadounidense que murió el 21 de octubre. Empezamos en Oriente Medio. Hoy es el 12º aniversario del asesinato del primer ministro israelí Isaac Rabin. Según la agencia informativa EFE, el Ministerio Israelí de Seguridad Interior, Avi Dichter, aseguró ayer que haría todo lo posible para que su asesino, Yigal Amir, se pudra en prisión hasta sus últimos días. Amir es una momia sentada en la cárcel, dijo Dichter en medio de la polémica generada por la difusión de un vídeo en el que el asesino del ex primer ministro y Premio Nobel de la Paz reconoce no arrepentirse de su crimen, por el que cumple cadena perpetua. El ministro respondía así a la campaña lanzada por los seguidores de Amir para lograr su excarcelación, apoyada por su esposa Larissa Trimbowler, que declaró ayer que piensa explicar al hijo que espera que su padre se sacrificó por su pueblo. El ministro también rechazó la petición que fue difundida ayer por la prensa de una de las hijas de Isaac Rabin, Dalia, que pedía que se ejecutara a Amir, que es un ultranacionalista que justificó su crimen en que el entonces primer ministro quería entregar el país a los enemigos. Bueno, esta pena solamente se ha aplicado en el 63, la pena contra el dirigente nazi Adolf Eichmann, y explicó Dichter, el ministro, que Amir ni vale lo suficiente la pena ni es lo suficientemente importante como para abrir un debate sobre la pena de muerte en Israel. Es cierto que ni vale ni es suficientemente importante, pero desde luego que su acción sí que fue suficientemente importante, y mucha gente dice que fue uno de los escollos más grandes que se tuvo a las negociaciones de paz, y que probablemente se hubiera podido avanzar más de hubiese mantenido en el poder Isaac Rabin. Pero todo eso son futuribles. Lo cierto es que estamos donde estamos, y en estos momentos, según el ministro de Seguridad Interior, este hombre debe pudrirse en la cárcel
Por cierto, hablando de cuestiones internas israelíes, no nos hemos hecho eco aquí, pero más de 1000 escuelas secundarias y muchas preparatorias israelíes llevan 14 días en una huelga indefinida que está siendo llevada a cabo por la Organización de Maestros de la Escuela Secundaria y que afecta en estos momentos a unos 500.000 estudiantes. Esta organización, la Organización de Maestros de Escuela Secundaria, está compuesta por 40.000 miembros y negoció con el gobierno durante varios meses para exigir una mejora de las condiciones de trabajo de los maestros, incluyendo reformas estructurales en el sistema educativo. Bueno, pues la huelga ha tenido lugar después de que la dirigencia de la organización rechazara el compromiso del ministro de Educación, Yuli Tamir. Lo cierto es que se está esperando a ver cuándo termina, pero por ahora es indefinida y al cierre de esta edición no tenía previsto detenerse en ningún momento. Lo digo porque no hemos hablado aquí, a veces nos perdemos en política internacional, pero bueno, está sucediendo eso y imaginamos que debe ser realmente un shock para la vida social. Otra cosa es que, según un representante de la Organización Mundial de la Salud, varios médicos han tenido que anular 10 intervenciones quirúrgicas urgentes en Gaza porque se han agotado los anestésicos, todo por el boicot de la comunidad internacional. Y bueno, pues se está poniendo en peligro la vida de civiles palestinos y esto vuelve a llamar al orden, ¿no? A decir, señores, hay que ver qué es lo que está pasando en Gaza. No solamente es que se estén matando entre Hamas y Fatah, sino que hay una población civil que está sufriendo de alguna manera. Recordar que ese bloqueo está impuesto porque Hamas se niega a reconocer el derecho de Israel a existir, se niega a abandonar las armas y se niega a reconocer los acuerdos de paz firmados con anterioridad. Más cosas, les hablamos de Irán, del tema iraní. En primer lugar, les hablamos desde un punto de vista político, el famoso contencioso nuclear. Según varias fuentes informativas, en una rueda de prensa celebrada ayer en Londres conjuntamente entre el primer ministro británico y su homólogo israelí, Gordon Brown afirmó que su gobierno pedirá sanciones más duras contra Irán por parte de Naciones Unidas y de la Unión Europea con el fin de disuadir a Teherán de sus ambiciones nucleares. Por su parte, Olmert mostró su apoyo a la oposición de Brown al asegurar que las sanciones económicas son efectivas. Tienen un importante impacto ahora, pero no son suficientes y deben ser mayores, hasta que Irán detenga su programa nuclear. Olmert llegó a Londres después de reunirse con el presidente francés Nicolas Sarkozy, quien le transmitió su deseo de que Tel Aviv haga ciertos gestos en las negociaciones con los palestinos y con quien habló del estatus de Jerusalén y la situación de los refugiados palestinos. Bueno, hay que decir que de todos modos del encuentro con Sarkozy salían encantados, porque Sarkozy dijo que no permitirían bajo ningún concepto que Irán consiguiera dotarse de la energía nuclear y bueno, es conocida la posición francesa, por lo visto esta especie de tournée que está haciendo el primer ministro israelí para recolectar apoyos a su oposición, pues seguramente tenga bastante buen resultado, siempre y cuando no viaje a Rusia o a China, por ejemplo, que ya saben que tienen otra opinión. Pero bueno, en términos generales, la opinión internacional, la comunidad internacional está bastante en contra de este supuesto rearmamento nuclear que está intentando conseguir Irán. Hablando de viajes, otro viaje, el viceprimer ministro Eliyahu Yishai y el gran rabino de Israel, Shlomo Amar, viajaron a México y visitaron al presidente Felipe Calderón, donde Calderón expresó su compromiso por consolidar las relaciones bilaterales entre Israel y las que el gobierno de México tiene con la comunidad judía en el país. Durante el encuentro, Yishai, que también fue en su momento ministro de Industria, es ahora mismo ministro de Industria, claro, bueno, pues Industria, Comercio y Trabajo, adelantó que junto con el secretario de Economía de México anunciarán la conclusión de las negociaciones para el acuerdo de comercio triangular para que pueda ser firmado por ambos países en 2008. En fin, acercamiento de relaciones entre México e Israel. Seguramente nuestra corresponsal en México nos lo contará en algún momento y por qué no también probablemente nuestro corresponsal en Israel. Aunque me da la sensación de que en Israel tienen otros más conflictos en los que pensar, más urgentes de los que nos hablarán. Pero bueno, es una buena noticia. Todo lo que sean normalizaciones y lazos de amistad entre países democráticos, pues nos gusta. ¿Por qué no? Y les hablábamos de este giro, esta tournée que está haciendo Olmert para intentar explicar su punto de vista, que no es tan extraño, sobre la situación de Irán, sobre Ahmadinejad y su afán de dotarse de energía nuclear. Bueno, pues hay otra noticia que también viene de Irán, que habla desde otro punto de vista, más social.
Según agencias informativas, la organización evangelista The International Fellowship of Christians and Jews promete entregar $10.000 a cada judío que salga de Irán hacia Israel. El director de la organización ha indicado que unos 82 judíos han salido de Irán y esperan que otros 60 lleguen hasta el fin de año de los 25.000 que viven allí. No se cree que la propuesta consiga muchos adeptos, ya que los judíos iraníes no se sienten en peligro a pesar de las continuas declaraciones del líder iraní. La agencia por Infolife TV es un lugar donde pueden ustedes ver noticias de Israel en directo, en televisión, en español. Bueno, de ahí hemos sacado también parte de esta información y comentaban que los judíos iraníes se enfrentan a un serio dilema, que por un lado entienden que están sentados sobre un polvorín, que si quedan ahí sus vidas pueden correr peligro, y por otra parte, bueno, pues tienen miedo al régimen, dicen que es muy difícil dejarlo todo atrás y abandonar lo conocido. Por otra parte, el régimen iraní se empeña por activa y por pasiva en decir que con los judíos no tiene ningún problema, que hay una normalidad absoluta con la comunidad judía. Es cierto que hay un parlamentario en el parlamento iraní que es judío, que representa a la minoría judía, y bueno, pues nos llegan noticias diferentes de un lado o de otro. También la comunidad judía iraní en varias ocasiones ha dicho que bueno, que ellos no quieren marcharse de ahí, que están bien ahí, lo que evidentemente todo lo que venga de Irán suele tener una sensación sospechosa, porque teniendo en cuenta que no es un régimen de los más liberales y más democráticos que hay, pues uno no sabe hasta qué punto los ciudadanos que están ahí se manifiestan en total libertad cuando dicen que quieren quedarse y que están bien, o están teniendo miedo de hablar libremente. Pero en fin, el caso es que por un lado nos llegan las noticias de que están muy bien, y por otro lado nos llegan noticias como que se dice que si hay una guerra con Israel, lo primero que se hará en Irán será masacrar a los judíos. Queremos creer que esto es puro alarmismo y que no tiene por qué ser cierto. También lo que queremos creer es que no haya que llegar a una guerra. En fin, seguimos. Vamos a hablarles ahora desde España, vamos a hablarles de un caso de xenofobia brutal, no más brutal que otros casos de xenofobia. Lo que pasa es que esto fue filmado y lo hemos podido ver todos. Según la agencia EFE, imágenes grabadas por una cámara de un tren de Barcelona, una joven ecuatoriana de 16 años fue víctima el pasado 7 de octubre de una brutal agresión con claros tintes xenófobos en el trayecto de Plaza de España y Martorell, poco antes de llegar a la parada de Colonia Güell. La chica fue atacada por el salvajismo de un skinhead llamado Sergi Xavier, quien atacó a la muchacha mientras él hablaba por su teléfono móvil diciendo cosas como «hay que matar al moro», «corte en la yugular», «matar de un disparo» o «le he matado». Xavier fue detenido por la Guardia Civil el pasado viernes 19 de octubre a la entrada de su domicilio y se encuentra en libertad a la espera del juicio. Bueno, la verdad, este personaje, cuando se le preguntó, dijo que no se acordaba, que estaba borracho, que cuando se va borracho depende cómo uno va, que no se sabe lo que se hace, que él nunca había tenido ataque, nunca había sido racista. Esto de que es skinhead ha sido desmentido por otras personas, que bueno, que sí, que se ha pasado mucho, que se le fue la pinza, que bueno, que lo siente mucho. El caso es que esta muchacha ha tenido que tener atención psicológica por la agresión, y ya les digo, no es más brutal que otras agresiones. Lo que pasa es que al ser vista, se ha podido ver por televisión, en YouTube, en todas partes, pues a uno le da más la sensación de ver a qué se enfrenta, ¿no? Uno asume que es este tipo de conducta de un personaje como ese. Según Sergi Xavier, este personaje que como iba borracho, supongo que querrá creer que se le va a perdonar las acciones donde no solamente insulta, sino que también agrede y golpea. Bueno, pues dice que la mitad de las cosas que se dice sobre él son mentiras. Por otro lado, comentarles que también dice que va a pedirle perdón a la chica si algún día puede hablar con ella, que le pedirá perdón, que no le parece bien lo que ha hecho, pero bueno, el caso es que está hecho ya. Eso es un lado. Por otra parte, hay que comentar que un centenar de pasajeros de un tren que une Girona con Figueres a las 7:30 de la mañana se amotinaron por lo que consideraron una actitud racista por parte del revisor, que subió al tren y fue directamente a pedir el billete
a un hombre negro, un pediatra que trabaja en Figueres, y según explicaron varios testigos, el pediatra se negó a entregar el billete como protesta por los 20 minutos de retraso que llevaba el tren. La verdad es que en Cataluña, ya con los problemas que tienen de infraestructuras, ya simplemente por los retrasos, etcétera, encima hay que sumarles estos personajes como el anterior y, bueno, la cara de la moneda y la cruz. Por un lado, un racista absoluto, y luego un montón de pasajeros que se amotinan por considerar que un viajero está siendo víctima de un hecho racista por parte del revisor. Bueno, dejamos tanto racismo, vamos a dar el adiós a un artista norteamericano que murió. Según la agencia EFE, el artista estadounidense de origen judío-húngaro, nacido en Cleveland, Ohio en 1932, Kitag, falleció el pasado 21 de octubre a la edad de 74 años. A finales de 1957, tras haber servido 2 años en el ejército estadounidense en la Alemania ocupada, Kitag se trasladó a Europa para estudiar en el Royal College of Art de Londres, ciudad en donde tuvo una gran influencia en el movimiento pop junto a Alan Jones, Peter Phillips y David Hockney. En la década de los años 70, Kitag conoció en Gran Bretaña a otros artistas como el franco-israelí Avigdor Arica y el británico Lucian Freud, y trabó una estrecha amistad con Frank Auerbach, de origen judío que había escapado de la Alemania nazi para establecerse en el Reino Unido, León Kossoff y otros representantes de la llamada Escuela de Londres. Desde mediados de la década de los 70, Rebbe Kitag mostró una preocupación creciente con sus raíces judías y por el mundo posterior al Holocausto, que de hecho en un ensayo publicado en 1989 bajo el título de Primer Manifiesto Diasporista, expandió su noción de la diáspora para incluir en ella negros, árabes, homosexuales, gitanos y emigrados políticos. Kitag se consideraba heredero de una tradición figurativa desde Degas, Cézanne a Picasso o Matisse. Que de hecho son estilos que se notó su preferencia en los artistas seleccionados para su exposición El barro humano de 1976. Su pintura bebe en diferentes fuentes literarias o históricas o políticas, y también en la cultura popular, que es, como dice él, muy compleja, intelectual y en cualquier caso difícil de catalogar. Kitag se disoció del pop art por considerarlo demasiado superficial, pero siempre mantuvo su amistad con Hockney, a quien consideró como el mejor dibujante de su generación. En fin, una vida también importante, difícil, la que tuvo Kitag, entre otras, por ejemplo, el suicidio de su mujer en el 69. Depresiones, etcétera. Bueno, pues hay que despedirlo ahora. Un artista sin duda alguna, si no de primera línea mediática, desde luego que sí que tuvo su importancia para los conocidos. Y nosotros dejamos aquí la primera parte del informativo. Nos venimos a hablar con Jorge de Cultura. ¡Vámonos! Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con muchas noticias también frescas del ámbito de la cultura. ¿Qué tal la película ayer? Bueno, yo no la he podido ver, así que no voy a opinar, pero por lo que me ha comentado la gente, parece que muy buenas impresiones. Es verdad. Bueno, vamos con una noticia que ya ha empezado, porque es de octubre a febrero del 2008. La Fundación Tres Culturas de Sevilla dicta cursos de árabe y hebreo moderno en su sede del pabellón Hassan II, en la isla de la Cartuja, vamos. El objetivo de esta fundación, con la enseñanza de estos idiomas, es el apoyo y fomento de la formación de la población andaluza interesada en dichos idiomas desde una metodología comunicativa. Las clases ya han empezado el 8 de octubre, así que a ver si todavía pillan algún sitio libre. Vamos, si te parece bien, con una noticia de Madrid del Centro de Estudios Judeocristianos. Nuestros amigos del programa Centro de Estudios Judeocristianos van a empezar el curso anual de charlas y conferencias el jueves 25 de octubre a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Padre San Juan Crisóstomo, en la calle Domenico Scarlatti, con una conferencia de nuestro cercano presidente de la Comunidad Judía de Madrid y de la Federación, Jacob Israel Garzón, titulada Judíos y Cristianos, razones para un acercamiento. El curso se va a dictar todos los miércoles de 7 a 9 de la tarde. Muy buena pinta tiene ese curso. En la sede del Centro de Estudios Judeo-Cristiano, que está en la calle Hilarión Eslava 50. Y el primer seminario va a estar dedicado a diferentes fiestas judías y cristianas y su liturgia.
La clase inicial de esto va a ser el 7 de noviembre. Esto es con respecto al Centro de Estudios Judío-Cristianos, y otra actividad que se desarrolla en Madrid es la de Hebraica, la Asociación Cultural Hebraica. Por una parte, ha empezado a inscribir gente para un curso de hebreo de niveles principiante, intermedio y avanzado. Los interesados, pues escribir a forma.fondo@gmail.com. Sí, que es donde le van a dar más información. Y también han organizado un curso de música clásica, de iniciación a la música clásica, la escucha. Esto se imparte los martes, ya ha empezado el 16 de octubre, pero bueno, esto lo dirige un profesor, un musicólogo, Jorge Arauz Badi, que fue crítico musical del diario La Nación en Buenos Aires y redactor de la revista El Teatro Colón. Bueno, es ganador de premios Conex de comunicación periodística en música clásica. Es un personaje con mucho fundamento en lo que dice, así que lo recomendamos. Y vamos a acabar con el Reino Unido, con una exposición en el Museo Judío de Londres que se llama A Certain Identity, Secret Jews Around the World, de los judíos secretos alrededor del mundo. De la cual ya hemos hablado en alguna ocasión, pero que ahora la traigo a colación porque se enmarca dentro de la guía que ha publicado la ciudad de Londres. La ciudad de Londres que está hiperactiva últimamente. Sí, parece que Ken Livingstone, el alcalde, pues después de algunas declaraciones desafortunadas el año pasado, pues este año se está poniendo las botas en el sentido positivo del término con la cultura judía. Y entonces, junto con la fundación Jewish Culture UK, pues ha puesto en marcha una guía de los eventos culturales relacionados con el judaísmo, y por supuesto incluyen el Centro Cultural Judío de Londres, el Museo Judío, la Sociedad Histórica Judía de Inglaterra, el Festival de Cine Judío Spiro Arc, que es una organización caritativa que organiza eventos culturales y cursos de historia judía, Springboard Education Trust, el Instituto de Música Judía, el Centro Comunitario Judío de Londres, el Consejo Judío de Equidad, ¿cómo se diría? Racial Equality. Sí, igualdad entre razas, y el Foro Judío de Londres, etcétera, etcétera. Ecuanimidad, ¿no? No. Igualdad. Es que no es igualdad. Igualitarismo, no sé, o algo así. Bueno, así que ya ven, tienen actividades en Madrid, en Londres y donde las busquen. Si miran un poquito bajo la alfombra, seguro que sale algún acto cultural relacionado con el judaísmo, como los que les traemos aquí. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias. Como saben, no nos vamos al rincón de Irit, ya que Irit se va a encargar a partir de ahora, a partir del lunes, de llevar las noticias de los lunes. El informativo queda ahora en un magazine de noticias, políticas, y ahora este cultural que hemos tenido con Jorge. Muchísimas gracias por su atención. Mañana más. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Sarkozy ha rechazado ante el primer ministro Olmert el regreso a Israel de los refugiados palestinos. También hablaremos de Sarkozy y de su polémica ley para hacer las pruebas de ADN a los inmigrantes. Ha habido una petición en Internet que ha recogido más de 56.000 firmas. Les hablaremos de eso. También de la posibilidad de que Israel interrumpa el suministro a Gaza de electricidad y combustible. De 6 sospechosos de reclutar combatientes islamistas detenidos aquí en España, en Burgos más concretamente, y de la UNESCO, que ha adoptado una resolución sobre la conmemoración del Holocausto. Empezamos en Israel. Según fuentes informativas, debido a una reciente escalada en los ataques palestinos con cohetes Qassam contra Israel y en respuesta a las demandas de los altos mandos militares, el ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, se dispone a aprobar hoy la interrupción del suministro a Gaza de electricidad y combustible, aunque serán tenidos en cuenta las exigencias humanitarias y sanitarias de la población palestina de Gaza. El portavoz del grupo terrorista Hamas, Sami Abu Zuri, advirtió ayer a Israel de que si corta su suministro eléctrico y de combustible a Gaza, cometerá un crimen de guerra y aplicará un castigo colectivo a los 1,5 millones de habitantes de la franja.
La decisión fue tomada en una reunión de urgencia convocada por el viceministro de Defensa después de que las milicias palestinas lanzaran contra el sur de Israel durante el martes 8 cohetes Qassam y 12 morteros, uno de los cuales impactó contra un edificio de viviendas en Sderot, aunque no se registraron heridos. Afortunadamente, ya había advertido Israel de que si seguía jamás lanzando cohetes terminarían cortando el suministro para no darles más suministro para lanzarles cohetes, lo que tiene cierta lógica. Sin embargo, es innegable que hay una situación alarmante, de la situación humanitaria de los que viven en Gaza, y que este corte de suministros pues no les va a hacer ningún bien. Israel retiró de Gaza con la desconexión que tuvo lugar en 2005 los colonos que estaban ahí, y los soldados, sin embargo, sigue siendo considerada territorio ocupado porque Israel controla parte del espacio aéreo y marítimo, además de los accesos terrestres. Los comités de resistencia popular y los brazos armados de Fatah y de Yihad Islámica y del Frente Popular para la Liberación de Palestina se atribuyeron ayer muy orgullosos el lanzamiento de 20 proyectiles contra Israel. Se explicaron esos ataques como una respuesta en la muerte de un dirigente de la Yihad Islámica en Jenin, que tuvo lugar ayer, que tuvo lugar el martes precisamente. Sin embargo, el problema es que, bueno, claro, ellos consideran un crimen de guerra que corten el suministro, sin embargo no consideran un crimen de guerra lanzar contra la población civil sistemáticamente cohetes. Y evidentemente la paciencia tiene un límite y parece que está llegando al máximo. La comunidad internacional está intentando evitar que ese corte de suministros tenga lugar. Recuerden que está también esa cumbre ahí, y que parece que los más interesados en que la cumbre de paz que los Estados Unidos están promoviendo no tenga lugar, pues parece que los más interesados son Hamas, Yihad Islámica, etcétera. Con lo cual Israel, como de costumbre, se mueve en un delicado equilibrio para evitar darle más armamento a Hamas, evitar que esa cumbre no tenga lugar, y por otro lado defenderse, cosa que también es, si no, la más importante. Mientras les hablamos de la opinión internacional, hablábamos la opinión del presidente francés Nicolas Sarkozy sobre el regreso de los palestinos, de los refugiados palestinos. Según la agencia EFE, en su entrevista en París el martes, el presidente francés Nicolas Sarkozy manifestó al primer ministro israelí Ehud Olmert su rechazo a que los refugiados palestinos regresen algún día a Israel, diciendo que no es razonable que los palestinos pidan un Estado independiente y además el regreso de los refugiados al Estado de Israel, que todavía hoy tiene una minoría de 1 millón de árabes. Sarkozy calificó la creación del Estado de Israel de milagro y posiblemente el principal acontecimiento del siglo XX, añadiendo que Israel introduce diversidad y democracia en Oriente Medio. El presidente francés subrayó asimismo ante Olmert que la seguridad de Israel es una línea roja que no está abierta a la negociación y una condición inviolable que Francia nunca cederá. Bueno, pues como comprenderán, Olmert estaba muy contento. De hecho, estuvo poco después ante miembros de la comunidad judía francesa, donde pronunció un discurso en el que se felicitó de la firmeza de Sarkozy en torno a la seguridad de Israel, y lo definió al presidente como un amigo sincero y verdadero del Estado de Israel. Bueno, es conocida la postura de Sarkozy, que también con el tema iraní se ha mostrado muy cercano a las tesis de Israel, muy defensor, según comenta el mismo presidente francés. Al parecer se dice que apoya a Israel porque su abuelo era judío, pero según el presidente, no es un asunto personal. Venimos a España, les hablamos de una detención bastante importante. Según la agencia informativa France Press, la Guardia Civil ha detenido a 6 presuntos miembros de reclutamiento de combatientes islamistas para Irak ayer en Burgos, a órdenes de un juez de la Audiencia Nacional. La Guardia Civil registró posteriormente los 6 domicilios de los detenidos en la provincia de Burgos y se incautó de numerosa documentación varios ordenadores y material informático, que está siendo estudiado. La célula, dirigida por el argelino Abdelkader Ayachine y por el marroquí Wissam Lotfi, desarrollaba reuniones clandestinas, recaudación de fondos que enviaban a terroristas encarcelados, proselitismo extremista y apología del terrorismo, según el Ministerio del Interior, que precisa que la actividad de este grupo se desarrollaba en gran parte a través de Internet y foros de discusión restringidos.
El martes la justicia española, se entiende, inculpó a 22 presuntos miembros de células de reclutamiento de terroristas de Al-Qaeda en Irak que operaban desde España por integración en organización terrorista o bien por colaboración con una organización terrorista. Las células vinculadas al grupo islámico combatiente marroquí estaban basadas en Madrid y Cataluña, según el acto de acusación. El objetivo era el envío de personas a Irak para que se incorporaran a la actividad terrorista auspiciada y dirigida por Al-Qaeda. Así lo explicaba un documento de la Audiencia Nacional. El mismo tribunal va a pronunciar a principio la sentencia contra 28 personas acusadas de los atentados del 11 de marzo del 2004 en Madrid, varios trenes que, como recordarán, causaron la muerte de 191 personas, 1.841 heridos y, atentados que fueron en su día reivindicados en nombre de Al-Qaeda. Seguimos, les hablamos ahora de la enseñanza del Holocausto. Según fuentes informativas, en pos de las resoluciones adoptadas por la ONU en 2005 y 2006 sobre la conmemoración del Holocausto y su negación, la Conferencia General de la UNESCO adoptó ayer por voz unánime una resolución histórica para promocionar información sobre el Holocausto a través de la educación y para combatir toda clase de negación. La resolución fue redactada por el Ministerio del Exterior israelí, copatrocinada por 72 países y adoptada por unanimidad por los representantes de los 193 países miembros de la UNESCO. Esta resolución facilitará la preparación y la diseminación de un programa educacional sobre la conmemoración del Holocausto, conjuntamente con el programa en vías de desarrollo por la ONU, animado a la inclusión del Holocausto en currículo en escuelas, conferencias e investigaciones en todo el mundo. La resolución apela al director general de la UNESCO, que es la Organización Educacional, Científica y Cultural de la ONU, como saben, y como les decía, pues apela a consultar con el secretario de la ONU en cuanto a su programa de alcance, con vista a la exploración del papel que la UNESCO podría llegar a tomar en la promoción de la conmemoración del Holocausto a través de la educación y en el ámbito de combatir toda clase de negación de la Shoah. Es una resolución muy importante y destacable la unanimidad de la resolución y tiene que ver con los constantes esfuerzos del Ministerio de Exterior israelí hacia la implantación de la memoria del Holocausto, que incluye, entre otras cosas, la adopción de resoluciones por parte de la ONU, la exposición de la muestra Yad Vashem en las sedes de la ONU en Nueva York y en Ginebra y la sesión especial de la ONU en enero de 2005 tuvo lugar para el 60 aniversario de la liberación de los campos nazis. Seguimos, les hablamos de la polémica ley, les hablábamos antes de Francia, que lo quieren mucho al presidente Nicolas Sarkozy y el primer ministro israelí Ehud Olmert. Bueno, pues el presidente francés dentro de Francia pues se encuentra con alguna gente que no lo quiere tanto. Según fuentes informativas, la organización no gubernamental SOS Racismo y el semanario Charlie Hebdo han lanzado una petición en Internet, más de 56.000 firmas, contra las pruebas de ADN introducidas en Francia para que los familiares de inmigrantes demuestren su parentesco. Entre los primeros signatarios figura el ex primer ministro Dominique de Villepin, del mismo partido que Sarkozy, así como dirigentes socialistas, actores, futbolistas y el experto en genética Axel Kahn. La Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo advirtió por su parte que si bien otros países europeos utilizan análisis de ADN para casos de inmigración, estos no están reclamados por ley y se limitan a casos excepcionales. Estos test está previsto que sean introducidos a modo de prueba hasta el 2009 y después serán analizados por una comisión independiente. También se marca que solo pueden ser efectuados por orden judicial y con el consentimiento del inmigrante que quiera ingresar a territorio francés. Es solamente una parte esta prueba de ADN del proyecto de ley que en primera instancia obliga a los futuros inmigrantes a superar una prueba idiomática, no tienen que aprender a hablar bien el idioma y a partir de ahora además un extranjero en situación regular que quiera llevar a Francia a su familia debe demostrar que gana un salario de por lo menos 1.280 euros mensuales. Si cuenta con 3 o más hijos el salario debe ser más alto. Ya había prometido durante su campaña Nicolas Sarkozy aumentar los controles sobre la inmigración indocumentada, que es algo que contaría con el apoyo de la mayoría de la sociedad francesa, pero que también es verdad que hace reflexionar dónde está el límite de hasta qué punto se pueden hacer estas pruebas, éticamente es correcto o no es correcto. En fin, según estas firmas, que como les decíamos el semanario Charlie Hebdo y SOS Racismo están promoviendo, pues no están de acuerdo. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo, vamos a hablar de cultura con Jorge. ¡Vámonos! Jorge, ¿qué tal?
Muy bien, hoy tengo muchas noticias sobre artes plásticas, si te parece bien. Sí. Vamos a empezar con un artista israelí, se llama Gal Weinstein, y el 27 de octubre, este sábado, inaugura una exposición en el Centro de Arte de Huarte. Huarte queda en Navarra. Es una exposición que quedará abierta al público hasta enero del año próximo. Es un artista bastante atípico, y pues es uno de los artistas jóvenes más talentosos del actual panorama artístico plástico de Israel. Así que los que estén por aquella zona, les recomendamos que se acerquen a verlo. También en Madrid hay una obra de un judío, en este caso es un pintor y escritor judío nacido en Drohobych, se llama Bruno Schulz, y la exposición se llama El País Tenebroso. Es un pintor, este hombre falleció en 1942, su obra está influida mucho por el expresionismo y el simbolismo, así como por el realismo mágico alemán como el de Balthus o Pierre Klossowski. Ahí encontrarán en el Círculo de Bellas Artes muchas de sus obras, 49 clichés de cristal que integran su libro Idólatras, si se llama, así como su único cuadro conocido, El Reencuentro. Y siguiendo con las artes plásticas, la Fundación Juan March en Madrid, la Fundación Juan March, pero en Palma de Mallorca, va a presentar hasta el 1 de diciembre una exposición que se llama Antes y Después del Minimalismo, un siglo de tendencias abstractas en la colección Daimler Chrysler, con 64 obras de 41 artistas, y como no podía ser menos, dentro del minimalismo clásico de los 60, pues destacan muchas figuras judías. El más importante es el recientemente fallecido Sol Levitt, pero también el israelí Absalón, Carl Benjamin de Chicago, y otros que no son judíos pero que han sido perseguidos por el nazismo, por estas tendencias que ellos llamaban degeneradas, como Oskar Schlemmer, y otros artistas de gran nivel. Esto se puede ver, como he dicho, en la Fundación Juan March de Palma de Mallorca. Y yo sé que ayer hiciste referencia también a otro artista. Hicimos referencia a un artista y... a Ronald Brooks Kitaj, o Kitaj, mejor pronunciado, porque él era estadounidense pero de origen húngaro, y utilizaba el segundo apellido de su padrastro judío, que también... nosotros lo llamamos RB, porque la verdad debo confesar mi desconocimiento sobre este artista. Bueno, este artista ha sido muy importante. Lo que pasa que fue un poco el puente entre el pop art de Estados Unidos y el británico. Entonces él, si bien había nacido en Estados Unidos, familia húngara, pero que se escapó de casa a los 17 años, se fue con un buque mercante noruego, y entonces después estudió en Nueva York y después en Viena, y fue de esta generación de americanos que muy enamorados del viejo continente, como T.S. Eliot o Ezra Pound o la misma Gertrude Stein, pero digamos desde el punto de vista artístico estaba muy influido por la obra de Rauschenberg, y se consideraba heredero de la tradición figurativa, pero la contemporánea, por ejemplo de Degas, Cézanne o Picasso mismo, ¿no? Matisse. Durante los años 60-70 trabó amistad con artistas como el franco-israelí Víctor Arija y el británico Lucien Freud, y también con Frank Auerbach, que es un artista de origen judío que había escapado de la Alemania nazi y también se estableció en el Reino Unido, y que junto a él y Leon Kossoff fueron representantes de lo que llamaba la Escuela de Londres. También hay que decir que Kitaj en los 70 mostró una preocupación creciente por las raíces judías y el mundo posterior al Holocausto, aunque en un ensayo publicado en 1989 con el título de Primer Manifiesto Diasporista, expandió la nación de diáspora no solamente a los judíos, sino también a los negros, árabes, homosexuales, gitanos y emigrados políticos, es decir, a todos los perseguidos del mundo. Y nada, quiero hacer un pequeño comentario que nos ha llegado por el correo de los oyentes, que
Le agradezco a alguien que nos informa que ya en otro plano, no artes plásticas sino cine, que el día 28 de octubre, el domingo, se proyecta en el Fórum de la FNAC de Callao en Madrid el documental Checkpoint, que es del israelí Yoav Shamir, en el cual se profundiza sobre las diferentes realidades, la israelí y la palestina, a ambos lados de un puesto fronterizo. Es a las 7 de la tarde y es gratis, o sea que los que estén por Madrid, una buena opción para esa tarde es ver esta película del 2005. Perfecto, pues Jorge, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Espero mañana más Bien. noticias. Muy bien. Y ustedes también, espérennos mañana. Muchas gracias por su atención y nada, lo dicho.